Muy bien. Buenos días, chicos. Soy el profesor Carlos García del curso de Geometría. ¿Ya? Y el día de hoy vamos a ver el tema circunferencia. Circunferencia, ¿no? Porque en realidad está comprometido los dos temas, circunferencia 1 y circunferencia 2. Así que vamos a ver la parte teórica. Ya, para empezar, ¿qué es una circunferencia? Bueno, es una curva donde todos los puntos equidistan del punto del centro, ¿no? Donde todos los puntos equidistan del centro. Una curva donde todos los puntos equidistan del centro. Eso ya lo pones, ¿no? Es la definición de circunferencia. Todos los puntos equidistan, o sea, son iguales, tienen la misma longitud a partir del centro. Vamos a ver los elementos aquí, un poquito más grande. Vamos a ver los elementos de la circunferencia, ¿no? Acá está la circunferencia, como tú puedes ver. Esta circunferencia, ¿no? En la compartición de pantalla. Y vamos a ver los elementos. Primero, O es el centro, se entiende, ¿no? El centro. CD es una cuerda, una cuerda. Una línea que corta a la circunferencia en dos puntos se llama cuerda. Cualquier línea, ¿ya? R es el radio, ¿ya? El radio. El radio. AB es 2R. AB es 2R. Dos veces radio. O también conocido como diámetro, ¿ya? AB es el diámetro. O también conocido como cuerda máxima. La cuerda máxima se llama diámetro también. L1 es la secante. L1 es la secante, una línea secante. No, una línea. No es una cuerda porque no es un segmento, sino es una línea, ¿no? Un rayo. L2 es el rayo tangente, una línea tangente también se le llama, ¿ya? L2. Tangente porque lo corta en un solo punto, no en dos puntos como la secante, sino en un solo punto, ¿no? Ya está. A ver. Ese es L2, la línea tangente. P es el punto de tangencia, ¿no? La medida del arco AC es alfa. Alfa es el arco, ojo, ya no es el ángulo, es el arco. Mucho cuidado, hay que aprender a hablar aquí. Es diferente, el arco AC, como en trigonometría, el arco. Y MN es la flecha sagital, ¿no? MN es la flecha sagital. MN, aquí está. MN es la flecha sagital. Hay que recordar ese nombre porque también lo vamos a ver bastante, ¿ya? Entonces, esos son los elementos, pues, de una circunferencia, ¿no? Vamos a ver con propiedades fundamentales. Primero, aquí importante, a igual arco, o sea, si el arco es alfa, y aquí el arco es alfa, le corresponde igual lado. O sea, si el arco es alfa y el arco es alfa en la misma circunferencia, las cuerdas son iguales, igual cuerda. A igual arco, igual cuerda. Grábate, por favor. Si las cuerdas son iguales, también los arcos son iguales, pues, ¿no? Ya está. Siguiente problema. Siguiente propiedad, por favor. Perdón. Aquí. Propiedad número 2. Si tienes dos líneas paralelas, o sea, AB paralela a CD, entonces generan dos arcos iguales. Es decir, AB paralela a CD, entonces el arco AC, este es el arco AC, y el arco BD son pues iguales, estudiantes. Son iguales. Aquí dice, la medida del arco AC es igual a la medida del arco BD. Recta tangente. En la recta tangente tú puedes trazar el radio al punto de tangencia. Y esto grábate bien, por favor. Cada vez que trazas el radio al punto de tangencia, siempre genera 90 grados. Siempre lo corta en 90 grados. A la recta tangente, el radio la corta en 90 grados. Mucho cuidado, por eso acá te está diciendo R perpendicular a L1. Son perpendiculares, ¿ya? Y ahí puedes formar el triángulo, rectángulo, qué sé yo, cualquier cosa como ese. Aprovechar ese ángulo 90 grados, ¿no? 4. Si tienes del centro, ¿no? Y tienes dos tangentes, se cumple, estudiante, dos tangentes que se unen en P, entonces se cumple que AP es igual, pues, a PB. Son iguales. AP igual a PB. Son iguales, ¿y estudiante? Mucho cuidado. PA igual a PB. PA igual a PB. Son iguales esas rectas tangentes. Ya, son iguales. Y de ahí también se puede trazar aquí triángulos congruentes. Ya, pero lo vamos a ver en los problemas. Ya está. La flecha sagital, en la flecha sagital, se entiende aquí, cuando tú trazas la flecha sagital, PM, ¿no? Desde el radio, claro, desde el centro, entiendes que AM es igual pues a MB. Son iguales. La cuerda se parte en dos. Cuando tú trazas el radio 90 grados, y para encontrar la flecha sagital,
Entonces, la cuerda AB se parte en dos iguales, ¿ya? En dos iguales, mucho cuidado. AM igual a MB, pues, importantísimo. Propiedad número 6. Si es el diámetro, claro, importante también, ¿no? Si AB es el diámetro, solo si AB es el diámetro, porque está pasando por el centro, la cuerda que pasa por el centro se llama diámetro, pues. AB es diámetro. Entonces, cualquier triángulo que tú dibujes así, hasta arriba, ¿no? Hasta el, claro, tiene que estar en el punto de la curva de la circunferencia, siempre el ángulo va a ser 90 grados. Acostúmbrate, siempre va a ser 90. Profe, el ángulo C, el ángulo D, el ángulo E siempre va a ser 90, porque estás partiendo del diámetro. De cómo cualquier triángulo rectángulo que esté dentro de una circunferencia y tenga como hipotenusa al diámetro, entonces el ángulo es, el ángulo es 90 grados, ¿no? Por eso se llama triángulo rectángulo. Es 90 grados. Siempre, ¿ya? Lo voy a explicar de todas maneras en la pizarra que se va a ver más claro. Teorema de Poncelet, ¿no? El teorema de Poncelet, ¿qué nos dice? La suma de los catetos es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio, ¿no? Teorema de Poncelet. No saber esta fórmula es un pecado en geometría, ¿no? La suma de los catetos, AB más BC, es igual a la hipotenusa más 2 veces el inradio, ¿no? Teorema de Pitot. El teorema de Pitot nos dice que la suma de los lados opuestos siempre son iguales, ¿no? La suma de los lados opuestos siempre son iguales, estudiantes. Muy bien, ¿qué nos dice el teorema de Pitot, jóvenes? Nos dice que la suma, ¿no? La suma de los lados opuestos siempre es igual. O sea, AB más CD es igual a BC más AD. También se demuestra, ¿ya? Eso se demuestra, no te preocupes. Pero lo vamos a demostrar ya en la clase. Aquí tenemos el incentro, ¿no? El incentro. ¿Qué es el incentro, jóvenes? Ya se vio en puntos notables. El incentro es el centro de la circunferencia inscrita en el triángulo, ya inscrita en el triángulo. Por ende, el incentro es la unión también de las bisectrices, ¿no? De las bisectrices, por la teoría que hemos dado también. Punto de corte de bisectrices. Y el radio de la circunferencia inscrita, inscrita significa dentro, pues, se llama inradio. Y acá está inradio. Muy diferente en un triángulo que está inscrito en una circunferencia. Acá podemos decir lo siguiente, que la circunferencia está circunscrita al triángulo, o podemos decir que el triángulo está inscrito en la circunferencia, o dentro de la circunferencia. Entonces, aquí el radio, este radio grande se llama circunradio, ¿ya? Circunradio, porque parte de una circunferencia, circunradio, ¿ya? Y el O se llama circuncentro, porque ya lo vieron en puntos notables, se llama circuncentro, porque es el centro de la circunferencia circunscrita al triángulo, ¿ya? Y puedes partir en 90 grados, ¿no? Para hacer la flecha sagital, ¿no? Y todo eso, y la cuerda se parte en dos lados iguales. Para un acutángulo lo mismo, el circunradio, ¿no? Claro, es para un acutángulo. Para un rectángulo es diferente porque el ángulo es 90. Ya hemos explicado aquí que si partes el diámetro, todo ángulo aquí es 90, siempre. En todo triángulo que tú pongas siempre va a ser 90 grados. No, para un obtusángulo, el tema de circunradio es afuera, ¿no? El circuncentro está fuera del triángulo, mucho cuidado, ¿ya? Y se llama también circunradio, ya hemos visto. Aquí en la circunferencia X inscrita, ¿no? O escrita en un triángulo, ¿no? Circunferencia X inscrita se le conoce, ¿ya? X inscrita, ¿no? Circunferencia X inscrita significa que está fuera, ya, mucho cuidado, está fuera, ¿no? Está por un lado, X inscrita. ¿No? Y E, ¿ya? E se llama excentro, mucho cuidado, por eso se llama X inscrita, excentro, ¿ya? Excentro. Entonces, del excentro parten las bisectrices. Para el C, para el B, para el A, son bisectrices todas. Hay que recordarlo, jóvenes. Punto de corte de dos bisectrices externas es el circuncentro. Punto de corte de dos bisectrices externas. Y R es el exradio, ya, relativo a AB, porque obviamente hay tres circunferencias X inscritas. Relativo a AB, relativo a BC y relativo a AC. Tres circunferencias puedes dibujar ahí. Continuamos con las propiedades y ahora vamos a ver posiciones relativas entre dos circunferencias. En este caso, cuando tenemos dos circunferencias de esta manera, ¿no? Vamos a decir que la suma de radios es mucho menor que la distancia entre los
entre los centros. Se nota, ¿no? Se nota claramente, ¿no? Mucho menor. También podemos decir aquí que la circunferencia interior, ¿no? La circunferencia interior está dentro, ¿no? Dentro de la circunferencia grande. Entonces, la distancia entre los centros es menor que la resta, ¿no? Es menor que la resta. Mucho cuidado por ahí también. Bueno, esto sí, este teorema importantísimo, ¿no? Siempre es 90. Y esto la uni lo pregunta cada rato, ¿no? Siempre 90 grados. Se demuestra. No es necesario que lo demuestre, lo pones nomás 90 grados. Si te hacen examen, lo pones nomás, pues, ¿no? Es esta manera, ¿no? De esta manera. Ya está. De esta manera, estudiante. Luego tenemos tangentes interiores. Tangentes interiores. Muy bien. Aquí se llaman circunferencias tangentes interiores, ¿ya? Tangentes interiores. ¿Cómo son estas circunferencias tangentes interiores? ¿No? Hay que entenderlo, ¿no? Es importantísimo. Son cuando comparten una misma línea tangente. Mucho cuidado, ¿no? Y acá la distancia entre los centros sí es, pues, la diferencia de los radios. Radio mayor menos radio menor, ¿ya? Radio menor menos radio mayor. Cuando son circunferencias tangentes interiores. Cuando son circunferencias secantes, significa que se cortan. Así se cortan. Están una dentro cruzadas, ¿no? Y lo más recomendable aquí es trazar la recta secante. La recta secante. Y la unión de los centros. Y la recta secante y el segmento que une los centros son perpendiculares, pues, ¿no? La cuerda común también se le llama la recta secante aquí. La cuerda común, porque es una cuerda que es la cuerda de la circunferencia grande y es una cuerda también de la circunferencia pequeña, ¿ya? Y la distancia entre centros es mucho menor que la suma de radios, ¿ya? Mucho cuidado, mucho menor que la suma de radios. Concéntricas. Son concéntricas cuando tienen el mismo centro, pues. Si tienen el mismo centro se llaman concéntricas. Ortogonales. Ortogonales significa cuando cruzas en el punto de contacto entre las dos circunferencias, en el punto común de las dos circunferencias, cruzan los radios, tienen 90 grados. Ortogonales. Muchos problemas te van a decir es ortogonales. Y la distancia entre los centros es Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras lo calculas con los radios. ¿Está? Y de ahí vienen algunos problemitas, ¿no? Pero todavía no vamos a ver los problemitas porque vamos a ver la segunda parte de la teoría, que está por aquí, ¿no? La segunda parte de la teoría, circunferencia 2. Aquí, en la segunda parte de la teoría, circunferencia 2, vemos ángulo central, ¿no? Ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? ¿No? Es justamente este X, ¿no? Es el ángulo que parte del centro. Mucho cuidado, por eso se llama ángulo central. Hay que entender los nombres, pues, porque si el estudiante no entiende los nombres, no va a poder resolver los problemas, ¿no? Él es X, y a X se le pone un alfa, y alfa es igual a X. El ángulo es igual al arco cuando es ángulo central. Mucho cuidado. Ángulo central, el ángulo igual al arco. Mucho cuidado, estudiante. Ángulo inscrito. Hay que entender. Inscrito porque está dentro, está inscrito, ¿no? El ángulo está inscrito, está dentro. Y ese ángulo X es igual a la mitad del arco que genera. O sea, X es igual al arco, pero sobre 2 alfa medios. No como el ángulo central, que sí es igual. Mucho cuidado. El ángulo central sí es igual a su arco. El ángulo inscrito no. El ángulo inscrito no es igual. El X es igual a alfa medios, a la mitad del arco. El ángulo semi-inscrito. El ángulo semi-inscrito, estudiante, semi, porque no está totalmente inscrito, pues por eso se llama semi-inscrito. No está totalmente adentro, ¿no? Tiene una parte afuera de todas maneras. Por eso se llama semi-inscrito. El alfa, igualmente que el inscrito, es igual a la mitad del arco. Acá bastantes problemas sobre esto. Semi-inscrito lo utilizan bastante en los problemas de geometría. Ya, mucho cuidado. X es igual a alfa medios semi-inscrito porque está mitad, una parte dentro y una parte fuera. Semi-inscrito, ¿no? Ángulo interior. Bueno, esta propiedad es muy sencilla, ¿no? Ángulo interior, trazas dos líneas, tienes el ángulo X interior y es el promedio, ¿no? Del arco alfa y el arco teta. Alfa más teta sobre 2. Es el promedio. ¿Ya? Muy bien. Ángulo exterior, ¿no? Aquí, ángulo exterior. Me voy a agrandar un poquito para que lo pueda ver el estudiante. Ángulo exterior. ¿Qué es el ángulo exterior estudiante? ¿No? Es cuando está fuera, pues por eso su mismo nombre lo dice, ángulo exterior, ¿no? Cuando está fuera. ¿Y cómo se calcula? Es la resta de los arcos sobre 2. La semidiferencia también se le llama. Ya, la semidiferencia. Igualmente aquí cuando está fuera tangente, también la semidiferencia. Y cuando está así, en este caso cuando son las dos tangentes, se cumple que x más teta es igual a 180. El x más teta igual a 180. Si no te acuerdas las propiedades, vamos a volver, no te preocupes.
Cuadriláteros inscritos. Bueno, ¿cómo se llama o qué es un cuadrilátero inscrito? Un cuadrilátero inscrito es cuando está dentro, joven, de una circunferencia. Por eso se llama inscrito, pues, porque está dentro. Y para un cuadrilátero inscrito se cumple lo siguiente, que alfa más teta suman 180, o son suplementarios. Los dos ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito, ¿no? O cuadrilátero inscriptible, también se le llama. Cuadrilátero inscriptible, la suma de los dos ángulos opuestos siempre me da 180. Y aquí, cuando es un ángulo alfa, y aquí el ángulo opuesto exterior, ¿no? Un semiescrito, también pues es igual. Alfa y teta, teta es igual a alfa. Son iguales, ¿no? Ya está. Aquí la identidad del rebote, o también conocido como la identidad del pantalón, para un triángulo inscrito, ¿no? Rebota. Es decir, alfa igual a teta. Alfa igual a teta. Identidad del rebote, ¿no? Y ya, bueno, ya con eso ya podemos ver nosotros, pues, los problemas. Pero, lastimosamente, ya tenemos un tiempo solamente para los videos, entonces ya vamos a ver ya en los problemas. ¿Ya, chicos? Entonces, eso ha sido todo. Nos vemos ya en la clase.